¿Qué tal muchachos? Mi nombre es Dani Guamán y en esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio relacionado con la unidad de estructuras de datos. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? La idea es desarrollar un programa que va a ordenar una lista de 5 estudiantes en base al promedio obtenido entre dos calificaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son nuestros datos de entrada? Pues vamos a tener una lista de estudiantes. Aunque esta información no la vamos a ingresar a través del teclado, esta va a estar inicializado dentro de un vector. A la salida lo que nosotros vamos a obtener es una lista de estudiantes ordenada descendentemente, es decir, desde la calificación más alta hasta la calificación más baja. ¿Sí? Como ya vamos a ver más adelante en la resolución del ejercicio, vamos a contar nosotros con una estructura. ¿Ya? Una estructura del tipo estudiante. ¿Sí? Entonces acá observen, nosotros con el type_def hemos definido un alias de nuestra estructura. Esta se va a llamar estudiante. ¿Sí? ¿Qué campos va a tener esta estructura? Pues vamos a tener acá una cadena de caracteres. ¿Ok? El campo se va a llamar nombre. Vamos a tener otro campo que se llama nota 1, en donde se almacena la calificación del primer bimestre, y otro campo que se llama nota 2, en donde se va a almacenar la calificación del segundo bimestre. Ok, esta es la definición de nuestra estructura. Estamos. Recuerden que cada vez que nosotros queremos acceder a cada uno de los campos de una estructura, lo tenemos que hacer con el operador punto. ¿Sí? Entonces, ahora, dado que nosotros vamos a tener inicialmente 5 estudiantes, nosotros vamos a requerir de un vector. Este vector va a tener un tamaño 5. ¿Sí? Entonces, los estudiantes con los cuales vamos a trabajar, pues ya van a estar definidos. Se va a inicializar el vector con estos valores. Entonces, ¿qué información tenemos? Pues la información de estos 5 estudiantes que ustedes pueden observar en la pantalla. Ok, entonces recuerden que un vector de estructuras de estudiante, en este caso, funcionan de una manera similar al de un vector de enteros, un vector de flotantes, un vector de dobles, en donde para acceder a cada uno de los ítems del vector, lo hacemos con un subíndice. ¿Sí? Si yo tengo una lista de un vector de tamaño 5, entonces los subíndices van desde el 0 hasta el 4. ¿No es cierto? Esto ustedes ya lo conocen porque esto se revisó en el capítulo concerniente a vectores. ¿Ya? Entonces acá no cambia. Acá tenemos una estructura tenemos un vector de estructuras y la manera de acceder a cada uno de los ítems pues es absolutamente la misma. ¿Ya? Ahora, lo que nosotros queremos hacer es ordenar este vector. ¿Ok? Entonces, para eso, como ya vamos a ver en la implementación, nosotros hemos definido una función que obtiene el promedio entre las dos calificaciones. ¿Ok? ¿Por qué hemos definido esta función? Pues porque nosotros, dado que necesitamos ordenar en función del promedio, pues requerimos realizar esta operación. ¿Okay? Entonces aquí podemos observar el promedio de cada uno de los estudiantes. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función más importante de este programa? Pues la función que me permita ordenar la lista de estudiantes, ¿sí? Ordenar el vector de estudiantes. Para eso lo que vamos a hacer es utilizar un algoritmo en el cual nosotros vamos a recorrer el vector, ¿sí? Algunas veces con el objetivo de irlo ordenando, ¿no? De forma incremental. Entonces, en la primera pasada nosotros vamos a ver, ¿okay? Lo que vamos a hacer es tratar de determinar cuál es el estudiante con el mayor promedio, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a utilizar dos lazos, ¿okay? El primer lazo va a tener una variable de control, ¿okay? Que va a fijar el estudiante con el promedio más alto en cada iteración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pensemos en que nosotros nos definimos una variable i, ¿sí? Entonces, esta variable i inicialmente va a tener el valor 0, es decir, referencia hacia el primer ítem del vector. ¿Cuál es la idea?
contar con otro lazo que va a tener una variable de control j, en cambio que va a iniciar en el ítem adyacente, el que se encuentra a la derecha. ¿Cuál es la idea entonces? La idea es que nosotros comparemos, por ejemplo, el estudiante que se encuentra en el ítem, en el subíndice 0, va a ser nuestra referencia. Entonces comparamos el estudiante que se encuentra en el subíndice 0 con el estudiante que se encuentra en el subíndice 1. ¿Sí? Dado que el promedio del estudiante Juan en este caso es mayor que el del estudiante Eduardo, lo que vamos a hacer es un cambio. ¿Sí? Entonces ahora el estudiante Juan va a pasar a la posición 0 y el estudiante Eduardo va a pasar a la posición 1. ¿Ok? Entonces tendríamos esto, miren. El estudiante Juan, ¿ok? que tiene un promedio de 8.35, pasó de la posición 1 a la posición 2. Recordemos, acá miren, tenemos al estudiante Juan con promedio 8.35 que se encuentra en la posición número 1. Pero dado que él tiene un promedio mayor, pues lo vamos a pasar a la posición 0. ¿Ok? Eso es lo que hemos hecho. Ya. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Nuestra referencia, ¿ok?, de comparación sigue siendo el estudiante que se encuentra en el subíndice 0. Ahora, lo que vamos a hacer es comparar el que se encuentra en el subíndice 0 con el estudiante que se encuentra en el subíndice 2, en este caso Alejandra. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cuál es el estudiante con mayor promedio? Juan. ¿Sí? Entonces, aquí no se necesita realizar ningún cambio, por tanto, los estudiantes se quedan en la misma posición. ¿Ok? Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es comparar, ¿no es cierto?, al estudiante que se encuentra en la posición 0 con aquel que se encuentra en la posición número 3. En este caso, la estudiante Gabriela, observen que tiene un promedio de 9.1, que es mayor que el promedio de Juan, que es 8.35. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Pues lo que vamos a hacer es un intercambio nuevamente. Entonces ahora, el estudiante que se encuentra, la estudiante en este caso que se encuentra en la posición número 3, va a pasar a la posición 0 y el estudiante Juan que se encuentra en la posición 0 pasa a la posición 3. Entonces tendríamos el vector de la siguiente forma. Ahora Gabriela, que es la que tiene un promedio de 9.1, pasó a la posición 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Seguir con la comparación. Entonces aquel que se encuentra en la posición 0 lo vamos a comparar con el que se encuentra en la posición 4. Sucede que en este caso Gabriela tiene un promedio mayor que Catherine, por tanto no es necesario realizar el intercambio. Observen que en este primer conjunto de iteraciones, lo que hemos encontrado es al estudiante con el mayor promedio. ¿Sí? Entonces fijamos en esta posición, en la posición 0, aquel estudiante que tiene el mayor promedio. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, ahora, fijar nuestra variable y, ¿okay? Recuerden que teníamos dos variables, pero ahora vamos a fijar nuestra variable y, que va a ser la referencia de comparación, ahora en la posición 1. ¿Sí? Es decir, ahora lo que vamos a hacer es comparar a este estudiante con los estudiantes que se encuentran en las posiciones 2, 3 y 4. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo ahora de hallar el estudiante con el segundo mejor promedio. ¿Sí? En este caso, ¿cuál será? Observen que si comparamos el estudiante que se encuentra en la posición 1 con el que se encuentra en la posición 2, no habrá que hacer ningún cambio porque Eduardo tiene un mayor promedio. Pero si comparamos ahora el estudiante que se encuentra en la posición 1 con el que se encuentra en la posición 3, tendremos que hacer un cambio porque sucede que Juan tiene un promedio de 8.35. ¿Okay? Por tanto, habrá que hacer un cambio acá. Luego, ojo, Juan estará en esta posición, Eduardo estará en la posición 3. Por tanto, ahora Juan tendremos que compararlo con Catherine. Dado que Juan tiene 8.35, pues él permanecerá en la posición número 2. ¿Ok? Luego hacemos el mismo procedimiento y lo fijamos en 2. Luego hallamos cuál es el tercer estudiante con el mejor promedio. Luego el cuarto y luego el quinto. ¿Sí? Este va a ser el algoritmo que nosotros vamos a emplear para ordenar a los estudiantes. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a irnos
al código y vamos a ir explicando línea a línea qué es lo que hemos hecho. ¿Sí? Entonces por acá tenemos, si ustedes observan, aquí tenemos un par de constantes. Una constante que define el número máximo de estudiantes que vamos a tener en la lista, que en este caso es 5. Tenemos acá otra constante, en cambio, que define cuál va a ser la longitud máxima de la cadena nombre. Recuerden que es un campo de la estructura. ¿Sí? Entonces, observen, aquí nosotros tenemos a la estructura. Entonces, como habíamos mencionado ya antes, lo hemos definido con un alias utilizando el typedef. Entonces, acá vamos a tener una estructura estudiante. Cada vez que nosotros queramos declarar una variable del tipo estudiante, pues lo vamos a hacer utilizando este tipo, ¿sí? Estudiante, la I con mayúscula. ¿Ya? Esta estructura, como ya habíamos dicho, tiene un nombre. Observen que es una cadena de caracteres, ¿no? El tamaño máximo va a ser 80. Luego acá tenemos dos flotantes. El primero para almacenar nota 1 y el segundo para almacenar nota 2. Recuerden algo importante. Esto es la definición de la estructura y es importante que esta definición de la estructura la pongamos, la escribamos antes de los prototipos de las funciones, porque de lo contrario vamos a tener un error. ¿Sí? El compilador primero necesita saber cuál es la definición de la estructura para posteriormente saber qué tipo de argumento es el que le enviamos. Como en este caso, observen que a imprimir lista le vamos a enviar un vector de estudiantes. Por tanto, en este punto, en la línea 10, se necesita conocer ya qué es estudiante. ¿Sí? Esa es la razón por la que la estructura tenemos que definirla antes. Listo. Bueno, los prototipos de las funciones. Observen que tenemos tres funciones. Una función imprimir lista que recibe el vector de estudiantes. Otra función que se llama ordenar lista que recibe igual la misma lista de estudiantes. Una función que se llama promedio que recibe un estudiante como argumento de entrada. Noten la diferencia. Las dos funciones anteriores reciben un vector de estudiantes, pero promedio recibe solo a un estudiante. ¿Ok? Tengan en cuenta esto. Algo importante, observen que aquí en ejercicios anteriores ha sido muy común enviar junto con un vector la longitud que tiene ese vector. Dado que en este caso, pues el tamaño del vector va a ser 5, siempre vamos a trabajar con 5, pues vamos a utilizar esta constante, ¿sí? Por eso es que no enviamos la n la longitud a estas funciones. Ya. Luego, observen acá, tenemos nuestra función main, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Acá escribimos nosotros nuestro vector. Observen que definimos nuestro vector, se va a llamar lista. ¿Okay? Definimos lista de tamaño 5 y aquí lo que vamos a hacer es inicializar nuestro vector de estructuras. Entonces, como tenemos 5 estudiantes, observen la sintaxis, ¿sí? Entonces escribimos las llaves, que es la que determinan, ¿no es cierto?, en dónde empieza la inicialización y en dónde termina. Y para cada registro, ¿sí?, para cada registro que vamos a agregar al vector, utilizamos también llaves, aunque esto es opcional. Sí, ustedes deben haberlo visto en alguna de las clases. Pero acá decimos Eduardo es el primer estudiante, escribimos sus calificaciones, lo mismo lo hacemos para Juan, lo mismo lo hacemos para Alejandra, para Gabriel y para Catherine. ¿Ok? Al final no olviden poner el punto y coma. ¿Sí? De esta manera nosotros inicializamos nuestro vector de estructuras. ¿Sí? Posteriormente imprimimos una cadena, lista estudiantes, luego invocamos a la función imprimir lista y le enviamos como argumento de entrada un vector de estudiantes. ¿Sí? Vamos a ver qué tiene esta función. Observen que esta función no retorna absolutamente nada y recibe como argumento de entrada la lista de estudiantes. ¿Sí? Entonces, acá también. Observen que esta es una lista de estudiantes. Estudiante es el tipo, ¿ok? Y lista es el nombre de mi variable, de mi vector en este caso. Los corchetes no pueden faltar aquí, suele ser un error muy común. Recuerden que si nosotros omitimos los corchetes, lo que estamos enviando como argumento de entrada
o recibiendo, perdón, como argumento de entrada, es a un estudiante y no un vector. Por eso estos corchetes son sumamente importantes. Luego lo que vamos a hacer es, bueno, imprimimos una cadena, un encabezado. Queremos que se muestre arriba nombre, luego nota 1, nota 2 y el promedio respectivo. Ok, aquí lo que hacemos es utilizar un lazo que observen que va a iterar 5 veces. La i empieza en 0, ¿sí? Toma el valor 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, porque el número de estudiantes recuerden que es 5, pero acá estamos diciendo, queremos que esto se ejecute mientras i sea menor que 5. ¿Ok? En cada iteración observen lo que vamos a hacer. ¿Sí? Aquí tenemos un porcentaje S, el backslash T, que recuerden es una secuencia de escape para añadir una tabulación. Acá imprimimos un número flotante con 2 decimales. Lo mismo ocurre con este de acá, 2 decimales. Y lo mismo con el promedio. Observen que acá imprimimos el nombre, imprimimos la nota 1, imprimimos la nota 2 e imprimimos el promedio. El promedio lo calculamos a través de una función. Pero primero quiero referirme a lo siguiente, ¿sí? Observen que lista, ¿ok? Es el vector de estudiantes, ¿sí? En la primera iteración, cuando i vale 0, aquí tendremos lista 0. ¿Qué es lista 0? Lista 0 es el estudiante que se encuentra en el subíndice 0. Pero recuerden que esa vamos a tener ahí una estructura del tipo estudiante. Sin embargo, lo que nosotros queremos imprimir es el nombre del estudiante. Otro error muy común suele ser definir acá solamente lista corchetes i, lista sub i, ¿ok? Lo cual no es correcto. Si nosotros queremos imprimir el nombre, pues tenemos que especificar con el operador punto qué campo queremos imprimir. Dado que en esta posición queremos imprimir la cadena de caracteres, el campo nombre, pues ponemos eso, lista i punto nombre. Lo mismo va a ocurrir para nota 1, para nota 2 y para el promedio, ¿sí? Estamos, entonces verán, es lista, subí, eso es un estudiante, pero como queremos imprimir un campo en particular, pues tenemos que especificar el operador punto y el nombre del campo, ¿sí? Entonces, luego, quiero referirme al promedio. Observen que aquí estoy invocando a una función y observen que yo envío a esta función un estudiante, porque lista subí es un estudiante, ¿no es cierto? Igual, en la primera iteración i vale 0, por tanto acá le estaremos enviando el estudiante que se encuentra en la posición 0 y así sucesivamente hasta el estudiante que se encuentra en el subíndice 4, ¿ok? Ahora, quiero explicarles qué tiene el promedio, ¿sí? Promedio de ley tiene que retornarme un flotante, ¿no es cierto? Porque observen que acá yo dije porcentaje punto 2f. Esto significa que aquí pues voy a imprimir un número real de precisión simple. Por tanto, dado que acá estoy invocando la función promedio, pues esta función de ley me tiene que retornar un flotante. Y observen que acá, de la línea 52 a la 54, tenemos la función que calcula el promedio de un estudiante. Y es una función relativamente simple. Observen que retornamos un flotante y recibimos como argumento de entrada un estudiante. Ojo, no es un vector de estudiantes, es un estudiante. ¿Cómo calculamos el promedio? Igual, dado que es un estudiante y yo quiero calcular el promedio de las notas, entonces digo e.nota1. Así accedo al valor contenido en ese campo. Recordemos la forma que tiene la estructura. Aquí observemos. La estructura tiene un nombre, tiene una nota 1 y tiene una nota 2. Cada campo tiene un nombre, tiene una etiqueta. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? e.nota1 más e.nota 2 y todo eso lo dividimos para 2, dado que queremos obtener el promedio. Y ese resultado, ¿sí? El resultado de ese cálculo lo retornamos. Entonces, miren, eso es lo que estamos haciendo nosotros acá. Cuando invocamos a la función promedio, en cada iteración le estamos enviando a un estudiante. ¿Qué nos retorna esta función? El promedio de ese estudiante. ¿Ok? Y esto es lo que se imprime. Ya. Una vez, ¿no es cierto?, que se ha terminado de ejecutar esta función, pues
No nos olvidemos que se retorna hacia el mismo punto desde donde se invocó a la función. La siguiente función es ordenar lista y a esta le enviamos como argumento de entrada también el vector de estudiantes. ¿Ya? Vamos a ordenar lista. Esto ya brevemente se les explicó, ¿no es cierto?, al inicio de este video. Recibimos como argumento de entrada un vector de estudiantes. Y recuerden, habíamos dicho que íbamos a utilizar dos lazos, ¿sí? Un lazo, en este caso el lazo externo, cuya variable de control es i, y un lazo interno, cuya variable de control es j. Recuerden que el lazo externo, con la variable de control i, me va a servir para fijar la referencia de comparación, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es lo que habíamos mencionado y lo que habíamos explicado antes, ¿sí? Entonces observemos, la i yo la fijo en 0. Entonces yo voy a comparar el estudiante que se encuentra en la posición 0 con el resto de estudiantes. Entonces observen que cuando se lleven a cabo todas las iteraciones del lazo interno y en la primera iteración del lazo externo, yo hallaré a aquel estudiante con el mejor promedio. ¿Sí? En la segunda iteración del lazo externo, yo encontraré al estudiante con el segundo mejor promedio, en la tercera iteración al estudiante con el tercer mejor promedio y así sucesivamente, hasta ordenar la lista de 5 estudiantes. Observemos lo que hacemos acá, entre la línea 43 en la línea 47. Recuerden que lo que nosotros queremos es ordenar a la lista de estudiantes en orden descendente, ¿no es cierto? Desde el estudiante con mejor promedio hasta el más bajo promedio. Entonces, la condición que nosotros vamos a emplear es la siguiente. Decimos, eso es lo que explicamos, repito, anteriormente. Si es que el promedio del estudiante, ¿no es cierto?, que me sirve como referencia de comparación, el de la variable de control i, es menor que el promedio del estudiante, la variable de control j, ¿qué es lo que voy a hacer? Un intercambio. Eso es lo que dijimos, ¿ya? ¿Cómo vamos a realizar este intercambio? Recuerden que cuando vamos a realizar nosotros el intercambio entre dos variables, necesitamos de una variable auxiliar. ¿Sí? Esta variable auxiliar lo que va a hacer es guardar de manera temporal, ¿sí?, el valor de la variable que va a ser sobrescrita. Entonces, miren, en este caso, creamos una variable auxiliar que va a ser del tipo estudiante, ¿sí? Y decimos, en la variable auxiliar lo que vamos a hacer es guardar el estudiante sub i, ¿sí? ¿Por qué vamos a guardar? Porque en la siguiente sentencia, el ítem que se encuentra en la posición i, ¿sí?, va a ser reemplazado con el que se encuentra en la posición j, ¿sí? Pero ojo, nosotros ya salvamos lo que estaba en lista sub i, ¿en dónde? En la variable auxiliar. Entonces luego decimos, lista sub j ahora es igual a auxiliar. De esa manera nosotros garantizamos que el intercambio es correcto, ¿ok? Entonces, este es el algoritmo que me permite ordenar. De todas formas, si algo no quedó claro, pues les recomendaría volver el video al inicio en donde se les explica cuál es el algoritmo que empleamos para ordenar. ¿Ok? Listo. Entonces acá, una vez que ya se ordena esta lista, lo que hacemos es imprimirla, ¿sí?, en la línea número 26. ¿Ya? No se olviden en este caso algo también sumamente importante. ¿Qué es lo que nosotros le estamos enviando como argumento de entrada a la función ordenar lista? Ojo, no le estamos enviando un estudiante, una estructura del tipo estudiante, le estamos enviando un vector de estudiantes. Por tanto, hay que notar la diferencia, ¿sí? Lo que yo le envío a ordenar lista, ¿okay?, es un vector de estudiantes. Por tanto, lo que se hace es un paso por referencia. No es un paso por valor, ¿sí? Aunque hasta este punto aún no vemos punteros, recordemos esto siempre, ¿no es cierto? Siempre que nosotros pasamos un vector como argumento de entrada a una función, estamos haciendo un paso por referencia. Por tanto, cualquier cambio que se haga en esta variable lista, ¿sí?, dentro de la función ordenar lista, se va a ver reflejado acá, ¿sí? Entonces, aquello no ocurre, ¿no es cierto?, cuando nosotros hacemos un paso por valor, como ocurre acá en nuestra función promedio. Dado que a nuestra función promedio le llega una estructura,
Esto sí es paso por valor, ¿sí? Cuando yo paso una estructura como argumento de entrada es paso por valor, pero si yo paso un vector de estructuras, por ser un vector, entonces es paso por referencia, ¿sí? Listo, vamos a probar nuestro programa. Si yo doy clic en ejecutar, ¿sí? Observen, ¿ya? Lo que yo obtengo acá es la lista de estudiantes, inicialmente pues desordenada, y luego muestro la lista ordenada, en donde se puede observar que se imprime primero a la estudiante Gabriela porque tiene un promedio de 9.1, luego a Juan 8.35, Catherine 8, Eduardo 7.35 y Alejandra 5.30. ¿Ok? Listo muchachos, eso ha sido todo, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.